Hola muchachos, aquí estoy de nuevo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver la solución del problema 6 correspondiente a la guía 4 y esto ya viene dentro del tema de series y convergencia de series. Entonces, pues este problema nos pide lo siguiente: determinar si las siguientes series son convergentes o divergentes. Y bueno, hay tres incisos. El primero de ellos, pues la serie de los términos de la forma raíz de n más 4 entre n cuadrada. La segunda serie es la serie de e a la 1 entre n cuadrada. Y la tercera es la serie de 1 entre n logaritmo de n. Bueno, eh, bueno, pues para resolver este problema vamos a necesitar antes un par de comentarios previos que tienen que ver con la convergencia de cierto tipo de series, que son las series de potencias de 1 entre n, es decir, series de este estilo, ¿sí? La serie de la forma 1 entre n a la p. Y saber cuándo converge o cuándo diverge esta serie nos va a ayudar a decidir si las series que nos dice el problema son convergentes o divergentes. Entonces, primero vamos a analizar esta situación. Y bueno, sucede que esta serie va a converger siempre que el exponente de la n sea mayor que 1. ¿De acuerdo? Para demostrar esto vamos a utilizar el criterio de la integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la expresión que aparece en la serie, en los sumandos de la serie, lo vamos a ver como una función. Únicamente hay que probar que esta función es decreciente y posterior a ello, entonces el criterio de la integral nos va a decir que esa serie converge si y solo si la integral de la correspondiente función converge. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Vamos a considerar esta función f de x igual a 1 entre x a la p para todo x positivo y vamos a fijar un exponente p mayor que 1. ¿Okay? Entonces queremos ver que usando el criterio de la integral, vamos a ver que esta serie converge. Bien, entonces para aplicar el criterio de la integral necesitamos ver que esta función f es decreciente, ¿no? Y bueno, además también positiva. Y bueno, pero eso es bastante sencillo, de hecho, porque pues claramente si x es mayor que 0 y p es mayor que 1, pues la expresión 1 entre x a la p es positiva. Eso es claro, entonces f de x es positiva. Por otro lado, la derivada de f, pues es la derivada de la función 1 entre x a la p, que si quieren pueden escribir como x a la menos p, ¿no? Para hacer la derivada más fácil. Y eso pues es bajar el exponente de menos p, multiplicarlo por x a la p menos 1, ¿no? Ahora, x es positivo, entonces cualquier potencia de x es positiva. Mientras que como p era mayor que 1, entonces menos p es menor que menos 1, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que tenemos que f' de x es el producto de dos cosas. Una de ellas es positiva, la otra es negativa. Pues entonces f' es negativa. Y entonces eso implica que f es decreciente, ¿no? Si tiene una función, tiene derivada negativa, entonces tiene que ser decreciente, ¿no? Entonces tenemos los dos ingredientes que necesitamos y entonces podemos aplicar el criterio de la integral, que nos va a decir que justo la serie que queríamos, que bueno, denotamos como asterisquito, ¿no? Esta va a converger si solo si la integral de f, aquí un pequeño typo, que debería ser desde 1 hasta infinito, si esta integral converge, ¿sí? Y bueno, entonces únicamente hay que calcular esta integral, ¿no? Que es una integral impropia y que por lo tanto pues sabemos que se calcula como un cierto límite, ¿no? O sea, la integral impropia desde 1 hasta infinito de f, pues bueno, es la integral de 1 a infinito de 1 entre x a la p. Y luego, eso por definición de integral impropia es
este límite, cuando el extremo superior de la integral se va a infinito. Sin embargo, es bien fácil, sabemos cómo integrar la función 1 entre x a la p si nuevamente la escribimos como x a la menos p. ¿Por qué? Porque esto tiene una antiderivada. Consideramos la función f de x igual a x a la menos p más 1 entre menos p más 1. Entonces lo que sucede es que la derivada, pues efectivamente es, bajamos el exponente, tenemos x a la menos p más 1 menos 1 entre menos p más 1, que es una constante. Este y este se cancelan y nos queda x a la menos p, y 1 menos 1 pues se cancelan y nos queda x a la menos p, que justamente es la f de x, ¿no? Entonces, esto es una antiderivada de esto, y aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues la integral desde 1 hasta cierto límite superior b, la función f, pues es f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en 1. Y este término de aquí es justo lo que aparece de este lado. Vemos que f mayúscula es, bueno, f mayúscula de b sería b a la menos p más 1 entre menos p más 1. Y f de 1 es 1 a la menos p más 1 entre menos p más 1. Entonces nos aparece esa resta. Y únicamente observamos entonces que cuando b se va a infinito, este término se va a ir a 0. Y la razón es sencillamente que si p es mayor que 1, entonces menos p es menor que menos 1, ¿no? Multiplicando por menos ambos lados de la desigualdad, se voltea la desigualdad. Y entonces menos p más 1 es menor que menos 1 más 1, que es 0, ¿no? Es decir, menos p más 1 es negativo, ¿no? Pero este exponente es el que aparece en ese término. O sea, tenemos b a la menos p más 1. Y pues, dado que b es un número positivo que se va a infinito y tiene un exponente negativo, ¿no? Entonces, esto tiende a 0 conforme la b se va a infinito. Si quieren podemos escribirlo de otra forma. Podemos escribir b a la menos p más 1, pues justo como 1 entre b a la p menos 1, ¿no? Y ahora sí, b es un número que se hace arbitrariamente grande, p menos 1 es un exponente ahora positivo y fijo. Y entonces este denominador se hace muy grande, por lo tanto 1 entre ese número se hace muy chiquito, se hace 0, ¿no? Entonces en el límite esto desaparece, vuelve 0, y únicamente nos quedamos con esta parte. Pero pues ese número es un número real, es finito, ¿no? Por lo tanto la integral impropia está bien definida, o sea, converge. Y por lo tanto la serie que queríamos converge cuando p es mayor que 1, ¿no? Bueno, como dije, este es un comentario previo a los 3 incisos del problema, pero verán que teniendo esta información a mano, ya el problema sale muy rápido. Veamos el primer inciso. El primer inciso nos pedía ver si esta serie converge, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es descomponer este término en 2, ¿no? Sabemos que n más 4 entre n cuadrada, pues es lo mismo que raíz de n entre n cuadrada más 4 entre n cuadrada, ¿no? Y entonces, pues, por lo tanto, la serie que queremos se descompone como dos series, como la serie de este término más la serie de este otro, ¿no? Ya que aparece esta igualdad. Y ahora bien, el término raíz de n entre n cuadrada se puede simplificar de la siguiente forma. Raíz de n es n a la 1 medio, ¿no? Y pues, si eso lo dividimos entre n cuadrada, podemos utilizar leyes de exponentes. Y eso es lo mismo que pues n a la 1 medio menos 2, que a su vez es n a la menos 3 medios, y que a su vez podemos escribir como 1 entre n a la 3 medios, ¿no? Entonces la serie que queremos de este término es igual a la serie de este otro, ¿no? Entonces de ahí nos aparece esta parte de aquí.
Esta otra parte de aquí sencillamente es sacar este 4 de la suma de la serie, ¿no? Porque es una constante. Finalmente, tenemos dos series. Bueno, la serie que queremos la acabamos de descomponer en términos de estas dos series que son de la forma 1 entre n a la p, como teníamos en el comentario que hicimos antes, ¿no? Y aquí la p, pues en este caso es 3 medios, en este caso es 2, y en cualquier caso 3 medios es mayor que 1, 2 es mayor que 1, entonces ambas series convergen, ¿no? Por el comentario que hicimos. Y entonces si esas series convergen, pues la serie que queríamos, que estaba en términos de estas dos series, también va a converger, ¿no? Eso nos da el primer inciso. Para el segundo inciso, nosotros queremos la serie e a la 1 entre n cuadrada, ¿no? Bueno, resulta que esta va a converger, como dice aquí. Y la razón es simple. Sencillamente vamos a observar que para todo n entero positivo, n mayor o igual que 1, pues 1 entre n es un número menor que 1, menor o igual que 1, ¿no? Entonces, si elevamos e a la 1 entre n, eso nos va a quedar menor que e a la 1, que sencillamente es e, ¿no? No tenemos que poner exponente 1. Y ahora bien, aquí hay un pequeño typo. Ok, ahora sí. Y entonces lo que va a pasar es que la serie de estos términos... Bueno, aquí hay un paso previo que me salté. Perdón. Una vez que tenemos que e a la 1 entre n es menor o igual que e, pues entonces también va a pasar que e a la 1 entre n cuadrada es menor o igual que e entre n cuadrada, ¿no? Sencillamente dividimos entre el mismo número en ambos lados. Y entonces de aquí ya se deduce esta desigualdad. La serie de e a la 1 entre n cuadrada es menor o igual que la serie de e entre n cuadrada. Pero esta serie pues sencillamente es, como e es una constante, podemos sacarla de la serie y es lo mismo que e por la serie de 1 entre n cuadrada, ¿no? Este de aquí, nuevamente sabemos que converge porque es de la forma 1 entre n a la p con p mayor que 1. Y entonces, pues si eso converge, al multiplicarlo por e también converge, ¿no? Entonces, esta serie converge. Bueno, aquí nuevamente se me fue, aquí debería ser e. Esta serie converge. Y por lo tanto, la serie que nos pide el problema, que es esta, está acotada por una serie que converge, ¿no? De ahí se sigue que la serie que nos piden también converge, ¿no? Esto de aquí. Y entonces eso nos da el segundo inciso del problema. Finalmente, para el tercer inciso del problema, vamos a considerar entonces, bueno, a ver, el tercer inciso nos pide analizar la serie 1 entre n logaritmo de n, ¿va? Entonces, aquí nuevamente vamos a utilizar el criterio de la integral, ¿ok? Y bueno, ok, vamos a utilizar el criterio de la integral y entonces para ello necesitamos considerar la función definida pues a través del término general de nuestra serie. Justamente entonces vamos a considerar esta función f de x igual a 1 entre x logaritmo de x, ¿no? Bien, podemos ver que esta función es claramente es positiva si x es mayor que 1, ¿no? Esto de aquí, entonces está definido para x mayor que 1, ¿sí? De hecho, ahí hay una pequeña corrección que se me olvidó mencionar, y es que, bueno, de hecho, más aún, vamos a hacer esta corrección, porque dense cuenta de que si n vale 1, logaritmo de n vale 0, y entonces, pues no tiene sentido, o no existe este número, ¿no? Esto no existe, pues, cuando n vale 1, ¿no? Porque estaríamos dividiendo entre 0.
¿no? Entonces aquí la serie debe ser desde 2. ¿Ok? Y ahora sí. Disculpen por las correcciones. Pero entonces vamos a considerar esta función definida a partir del 2, ¿sí? Con x mayor o igual que 2. Y entonces lo que vamos a observar es que, bueno, para aplicar el criterio de la integral necesitamos que esta función sea creciente y positiva. Claramente, si x es mayor o igual que 2, pues logaritmo de x es mayor o igual que el logaritmo de 2, que a su vez es mayor que el logaritmo de 1, y pues eso es 0, ¿no? Entonces, logaritmo de x es mayor que 0, es positivo, ¿no? Y entonces x logaritmo de 2, de x, perdón, también es positivo, ¿no? Entonces, f de x, que es 1 entre esto, pues es el recíproco de un número positivo, entonces esto también es positivo, ¿no? Va, entonces f es una función positiva y además su derivada, pues, bueno, ya la tengo escrita ahí, perdón. Justamente su derivada podemos calcularla y resulta que es esta función de aquí. Y entonces únicamente, observamos lo siguiente. Logaritmo de x, ya sabemos que pues es positivo. Entonces logaritmo de x más 1 es positivo. Y entonces menos logaritmo de menos 1 es negativo, ¿no? Mientras que x logaritmo de x, ya sabemos que, bueno, esto al cuadrado sabemos que es un número positivo. Entonces, si yo divido un número negativo, en este caso menos logaritmo de x menos 1, entre un número positivo, ¿no? Pues ese es un número negativo, ¿no? Y entonces efectivamente tenemos esta desigualdad. F' es negativo y por lo tanto, si tenemos que la derivada de una función es negativa, se sigue que esta función es decreciente, ¿no? Entonces f es decreciente. Y entonces ahora sí podemos aplicar el criterio de la integral y decir que esta serie va a converger si solo si esta integral converge, ¿no? Lo cual, de hecho, también quiere decir que la serie diverge si solo si la integral diverge, ¿no? O sea, en realidad el sí solo sí, pues también quiere decir esto. O sea, una converge si solo si la otra converge, pues también quiere decir que una diverge si solo si la otra diverge. ¿Ok? Entonces vamos a analizar qué sucede con esta función. Lo que sucede es lo siguiente. Sabemos que la integral impropia de esta función, pues es en realidad el límite de la integral propia conforme el extremo superior se va a infinito, ¿no? Pero bueno, resulta que podemos integrar esta función bastante fácil, haciendo un cambio de variable. El cambio de variable es u igual al logaritmo de x. ¿Y por qué? Porque entonces la derivada de u es 1 entre x, ¿no? De manera que 1 entre x logaritmo de x en realidad es u', ¿no? Dividido entre u, ¿no? Y entonces lo que sucede es que la integral que queremos la podemos convertir a esta otra, ¿no? La integral en términos de u de la función 1 entre u, aplicando el teorema del cambio de variable. Y únicamente los extremos de la integral ya no son 2 y b, sino logaritmo de 2 y logaritmo de b, porque pues u era logaritmo de x, ¿no? Y ahora, la integral de 1 entre u, sabemos que la integral de 1 entre u de u, pues se puede calcular porque justo 1 entre u es la derivada de logaritmo de u, ¿no? Entonces, aplicando, o sea, una antiderivada de esta función es logaritmo de u, y si nosotros queremos integrar en ciertos extremos a y b, pues entonces lo que hacemos es evaluar esta función en b, evaluarla en a y hacer la resta, ¿no? En este caso, nos va a quedar pues que los extremos son logaritmo de 2, logaritmo de b, entonces
nos va a quedar logaritmo de logaritmo de b menos logaritmo de logaritmo de 2. Finalmente, este número aquí es una constante. 2 es un número fijo, su logaritmo es un número fijo, el logaritmo del logaritmo es un cierto número fijo, es una constante, ¿no? Mientras que el logaritmo de b, pues tiene la siguiente propiedad. Sabemos que cuando b se va a infinito, su logaritmo se va a infinito, ¿no? Pero nuevamente, si tenemos algo que se va a infinito, entonces el logaritmo de ese algo también se va a infinito, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que el límite de esto es infinito, e infinito menos una constante sigue siendo infinito. Por lo tanto, la integral diverge, y de ahí se sigue que la serie que nos piden también diverge, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra serie diverge, y pues bueno, esa ya es la solución del tercer inciso, y con eso pues acabamos este problema, ¿no? Entonces, la moraleja de este problema es pues dos cosas. El criterio de la integral, ¿no? Aplicamos el criterio de la integral esencialmente en los tres incisos. Y con respecto a los primeros dos incisos, pues primero hay que descomponer las funciones, las series, perdón, en series más simples. En el caso de los dos incisos anteriores, lo que hicimos fue descomponer la primera en términos de la serie de... bueno, en términos de estas dos series, ¿no? Estas de aquí. La serie de 1 entre n a la 3 medios y la serie de 1 entre n cuadrada, ¿no? Y entonces únicamente toca analizar esas series, ¿sí? Ahí fue donde utilizamos el criterio de la integral. Del mismo modo, en el segundo inciso, pues comparamos la serie que nos pedían con una serie más simple, que era esta de aquí, ¿no? Entonces la moraleja es justo esa, tratar siempre de acotar o dejar en términos de series más simples, ¿no? Y luego pues aplicar algún criterio. En este caso pues el criterio de la integral nos sirvió bastante bien. Bueno, pues eso es todo por esta ocasión y muchas gracias.